Amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Ramón Ochoa les saluda esta tarde, es 11 de enero del año 2022 y seguimos abordando los temas de interés nacional. Saludos a todo el país que siempre está pendiente de nuestra transmisión y por supuesto a las personas en el extranjero. Ya nos pueden sintonizar de nuevo a través de Globo TV Honduras. Compartan nuestra transmisión en vivo en Facebook, búsquenos también como Cuarto Poder en YouTube. También nos puede ubicar. El tema del INPREMA es el tema que vamos a profundizar en esta tarde con invitados. El día de ayer pues aún se mantenía la toma por parte de los maestros ante la amenaza de trastocar los fondos de los abonados, los fondos de pensión. Estamos hablando de una cantidad de 3.000 millones de lempiras para invertir en el proyecto fallido de Palmerola. Y decimos proyecto fallido porque esta concesionaria que prometió que hace muchos meses ya tenía que estar funcionando, ya está operando a medias, pero sin resultados positivos. Hay muchas quejas también por parte de los viajeros, pero el tema de esta tarde es el INPREMA. Ayer pues después de esta presión que han ejercido los maestros, se han reunido la comisión de transición del nuevo gobierno, se han reunido también con las autoridades actuales, con el directorio del INPREMA, el sector magisterial, y pues hay buenas noticias, se han echado para atrás y tendrá que ser el próximo gobierno el que determine si se invierte o no en este proyecto de INPREMA o en otros proyectos. Don Carlos Paz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. Desde que era niño quizás he venido escuchando que el Instituto de Previsión del Magisterio INPREMA debe de invertir los recursos o los fondos de los maestros en rubros rentables. En las últimas 2 décadas ha recobrado mayor vigencia cuando se externó que el INPREMA tenía un déficit actuarial y que en 5 años colapsaría. Responsabilidad que yo conozco es que el gobierno, en ocasiones concertado con los gremios magisteriales, establecía o nombraba, es lo correcto, el director ejecutivo. Pero en la última década el INPREMA ha sido intervenido y contraintervenido. Se nos vendió la idea que deberían de ser 3 cabezas las que lo dirigieran y que fueran especialistas en el manejo de fondos de previsión. A inicios del año 2021 nos enteramos que estos 3 especialistas del INPREMA, más no sé cuántas comisiones interventoras, continuaba con un déficit actuarial de los 25.000 millones de lempiras. ¿Qué han hecho entonces estos especialistas? Porque se le aumentó la cuota al profesor. Así es fácil sacar a una empresa de las situaciones difíciles financieras. Pero lo que más extraña, que tenemos conocimiento que hay docentes con más de 4 años de haberse jubilado, sin embargo no están recibiendo su pago que les corresponde. Y surge que el INPREMA invirtió 10 millones, y hoy lo vamos a aclarar, en el Instituto Cívico Gubernamental. 20 millones. 20 millones de dólares. No son mentiras, son 20 millones de dólares en el Instituto Gubernamental, pero no podemos jubilar a los profesores o los jubilados, hacerles su remuneración. Lo último que ha surgido es la compra de una deuda a un banco de la inversión que ha hecho la concesionaria de Palmerola, y 20 millones para que el INPREMA sea socio. Si el INPREMA va a comprar la deuda, ¿por qué no es socio con los 120 millones, con los 110 millones de dólares? Me pregunto, sin ser experto en la materia. Pero reitero, como es que el INPREMA no tiene dinero para prestarle a los docentes, que lo va haciendo por cantidades, que 3.000 para un periodo, que otros 2.000 para otro periodo.
y cómo es que va a hacer esas grandes inversiones. Pero la pregunta con nuestro invitado de esta tarde es si la inversión en servicios aeroportuarios, porque los servicios aéreos lo dan las líneas, los que tienen los aviones, lo que da Palmerola son servicios aeroportuarios, donde se nos ha dicho que van a haber más de 3.000 centros comerciales, incluyendo un centro financiero. Le han puesto a los profesores el plano para que lo estudien de cuánto van a ser las ganancias y en cuánto tiempo, porque si va a ser como se maneja para el Estado dentro de 30 años, no estamos diciendo nada. Pero Ramón Ochoa ya tiene a nuestros invitados de esta tarde. Antes de entrar en materia, don Carlos Paz y nuestro invitado, y a nuestro auditorio, quiero confirmarles esta información fresca que nos llega por parte de la Comisión de Traspaso de Mando. Mire usted, atención, ya estos son los primeros mandatarios confirmados para el traspaso de mando presidencial de doña Xiomara Castro de Zelaya el próximo 27 de enero. Confirmados. Mandatarios que estarán en nuestro país dentro de 16 días. Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo. Canciller de México, Marcelo Ebrard. Primer ministro de Belice, Johnny Briceño. Confirmados. Que vendrán el 27 también la primera ministra de Aruba, Evelyn Weber Cruz. Secretario de la Liga Parlamentaria de Japón, Takashi Uto. Canciller de Venezuela, Félix Plasencia. Vicecanciller de Venezuela, Rander Peña. Presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández. Expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. También vendrán a la investidura de Xiomara Castro de Zelaya la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, confirmados hasta el momento. Daniel Esponda, dirigente magisterial, nos acompaña esta tarde y también nos cuenta de esas reuniones sostenidas ayer con el directorio del INPREMA y con la Comisión de Transición del nuevo gobierno y por supuesto ustedes como sector magisterial. Bienvenidos, Daniel. Buenas tardes, Ramón, don Carlos, un gusto estar aquí con ustedes platicando. Creo que este tema necesita que se discuta un poco más. Empezar diciendo que hay una fuerte campaña, ¿verdad? En mi contra, eso lo hemos venido viviendo desde hace ya varios ratos. Algunos medios de comunicación a los cuales yo no les he dado entrevistas ni les he enviado declaraciones han planteado algunas condiciones que son totalmente equivocadas. Lo primero que hay que decir es que no hay ningún contrato, Ramón, por parte del INPREMA con el tema Palmerola, ni se han hecho desembolsos. Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo segundo es que lo peor que le ha pasado al INPREMA a lo largo de estos 12 años, como bien decía usted, don Carlos, es que hay una administración unilateral donde es el gobierno de la República quien ha venido imponiendo a las autoridades del instituto, y que debemos de tener claro que estos 12 años de la nueva ley del INPREMA solo se ha podido desarrollar un proceso de concurso para las autoridades, porque el proceso que plantea esta ley que hizo Juan Orlando Hernández en el Congreso de la República, en los aspectos donde se señala o donde se nombra a las autoridades del INPREMA, es bastante débil y bastante manipulable entonces, y eso no ha permitido que se desarrollen los concursos, y hemos tenido autoridades interinas y hoy tenemos una comisión de transición. El día de ayer, ¿y qué ha generado esto? Que eso es importante, Ramón. Sí. El INPREMA ha sido secuestrado por la banca privada en alguna medida gracias a los mandados que le hace la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. ¿Cuál es la realidad económica del INPREMA? Porque eso primero hay que entenderlo antes de hablar del tema de Palmerola. El INPREMA tiene depósitos millonarios en la banca privada a intereses absurdos del 2%, del 4%, y los mejores depósitos a plazo fijo al 6% anual, si no me equivoco. Debemos señalar también que los actuales comisionados, de todos los que yo he conocido, han sido los más abiertos y los que más información nos han entregado. Esos datos que te estoy dando nosotros los sospechábamos y teníamos información extraoficial por algunos empleados que nos habían colaborado, pero estos comisionados sí han entregado esos datos. Entonces, ¿qué sucede? Lo peor que le ha pasado al INPREMA son esos depósitos a plazo fijo
que están en la banca. ¿Qué hemos planteado nosotros? Nosotros hemos planteado que la única manera que el INPREMA pueda resarcir los daños, disminuir el déficit actuarial, que todos los institutos de previsión siempre van a tener un grado de déficit actuarial que debe ser lógicamente manejable, no se ha permitido que haga la diversificación de las inversiones. ¿Qué planteamos nosotros, por ejemplo, Ramón, en la diversificación de las inversiones? En la actualidad el INPREMA prácticamente solo tiene 2 negocios, o podríamos decir 3. Uno son los préstamos personales y los préstamos hipotecarios. Hay intereses más caros que la banca. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor y la profesora? Se va a la banca privada o se va al sistema solidario del cooperativismo a sacar los préstamos porque allá son más baratos los intereses y los procedimientos son más expeditos. Eso por un lado. ¿Cuál es el siguiente negocio que tiene el INPREMA? Es en préstamo personal. El siguiente negocio que tiene es en préstamo hipotecario. La misma realidad. Trámites engorrosos, tasas más altas que las del mercado, y entonces los bancos están agarrando el dinero barato del INPREMA y prestándolo caro. ¿De quién es el negocio? De los banqueros. Los banqueros son los que están haciendo millonarios con los recursos de los profesores en depósitos a plazo fijo. ¿Qué otro negocio tiene el INPREMA? Que la ley actual, para que la opinión pública sepa, la ley que hizo Juan Orlando Hernández hace 2 años, establece que las inversiones y esos negocios que hace el INPREMA no pasan por la asamblea de aportantes y participantes, lo que conocíamos anteriormente como el directorio. Ahí se reúne un comité de inversiones, los 3 directores especialistas, y deciden. Nosotros nos dimos cuenta que entraron $20 millones al fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental después de que ya habían hecho las transferencias. En asamblea de aportantes y participantes eso nunca fue tema de discusión. ¿Qué hemos planteado nosotros que debemos de hacer en las inversiones? Por ejemplo, hay una crisis habitacional terrible en el sector magisterial que es generalizada en el pueblo hondureño. Si usted va a las cooperativas o se va a los bancos, Ramón, si su vivienda a la que usted aspira cuesta menos de 1 millón de lempiras y tiene fondos Banprovin, la tasa de interés es del 6, del 7.5, en el INPREMA es del 9.5. Y si vale menos del millón, le dan un bono de 250,000 lempiras. En el INPREMA no dan ese bono. Entonces, un profesor que está aspirando a tener una vivienda, ¿a dónde cree usted que va a sacar la casa? A la banca privada. ¿Qué hemos planteado nosotros? Que hagamos proyectos habitacionales verticales, por ejemplo. Es decir, que hagamos edificios de apartamentos que tengan las mismas dimensiones, por ejemplo, de una casa de la Kennedy. Eso es una vivienda social. Y eso le ayudaría al INPREMA. Ahora, ¿qué es lo maravilloso en las condiciones que tiene el INPREMA? Prácticamente tenemos un mercado cautivo. Un profesor es muy difícil que se vaya sin pagar del INPREMA porque nos hacen deducción por planilla. Con la ley anterior, si Daniel Esponda quería sacar un préstamo, tenía que buscar 2 profesores. Digamos que Carlos era profesor y que usted, Ramón, era profesor, y estaban en propiedad y ustedes 2 me servían de aval. Si yo me iba, si me escapaba, si me iba mojado, ustedes 2 quedan con la deuda. Y conozco muchísimos casos de compañeros que se han quedado con la deuda. Sí. Entonces, la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, los mismos directores especialistas, por hacer los mandados a la banca, no han podido desarrollar esos negocios. Fíjense bien, allá hay que hacer 2 represas, Jicatuyo y Los Llanitos. ¿Por qué los institutos de previsión no montan su empresa, invierten y desarrollan eso, y no queda la rentabilidad y la factura quien la va a pagar es el Estado o los mismos usuarios del sistema eléctrico? Es decir, el INPREMA tiene que diversificar sus inversiones bajo 3 condiciones. Primero, que la inversión sea segura. Eso es lo primero, que sea segura. Segundo, que tenga rentabilidad, es decir, que el negocio sea bueno. Eso también hay que tenerlo claro, que el negocio sea bueno. Y el tercer elemento es que tengamos garantías de retorno. ¿Qué son garantías de retorno? Que aseguremos que ese dinero que es erogado por el INPREMA en diferentes tipos de negocios regresen al instituto en el corto y el mediano plazo. Eso es lo que hay que hacer. Sistemas previsionales exitosos en el mundo como el finlandés, eso es lo que hace. Es más, los finlandeses, el sistema de previsión finlandés ya está invirtiendo en otros países. El sistema de previsión canadiense hace exactamente lo mismo, invierte en otros países y tiene empresas. El INPREMA debe hacer eso. ¿Cuál es el pecado original de esto que se ha planteado en Palmerola? La desconfianza. ¿Confía usted en este gobierno? No. ¿Confía usted, Carlitos, en este gobierno? ¿En este de Juan Orlando? Ya he confiado. Ok, entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Entonces, lógicamente, y me gustó algo que dijo ayer el ingeniero Barquero y que dijo el doctor Hugo Noé en la reunión que tuvimos con los comisionados, la dirigencia magisterial, la representación de los jubilados y los pensionados y la comisión de transición. Dejen que el nuevo gobierno analice. A mí me parece que eso es correcto. Claro. Y el nuevo gobierno debe analizar, porque decía el ingeniero Barquero,
el gobierno de doña Xiomara Castro va a aperturar nuevamente Toncontín. Y tal vez se han hecho análisis pensando que solamente va a funcionar Palmerola. Entonces yo creo que es pertinente, y eso fue lo que nosotros solicitamos el día de ayer, Ramón, que los actuales comisionados dieran un compás de espera, que se comprometieran a que no van a firmar ningún contrato ni que van a hacer desembolsos, esperando estos escasos ya 15 días prácticamente laborales que hacen falta para la toma de posesión. Y ellos se comprometieron. Ellos dijeron que sí, pero sacaron... ¿Qué confianza genera? Porque son funcionarios del gobierno, no de los profesores. Por supuesto, pero todos los funcionarios son del gobierno. Ahora yo le debo decir una cosa. Usted recordará que en el IMPREMA tuvimos autoridades que eran puestas en acuerdo con las organizaciones magisteriales del gobierno, y ahí hay procesos de corrupción terribles también. Entonces yo creo que ahí hay que poner las bardas en remojo. Es decir, el IMPREMA necesita gente que le tenga cariño, que le tenga aprecio y que sepa de finanzas y que sepa hacer negocios. Yo estoy de acuerdo, y debe de haber al menos un profesor dirigiendo para la cercanía con los dueños del negocio. Pero ahí debe de haber un buen financiero, debe haber un buen economista, alguien que sepa mucho de negocios. Por supuesto que lo debe hacer, porque debemos de convertir al IMPREMA. Mire, el IMPREMA tiene tantos recursos, Ramón, que de los 14 bancos del Sistema Financiero Nacional, si no me equivoco, puede comprar los 4 más pequeños. ¿Por qué el IMPREMA no tiene banco? Porque la Comisión de Banca y Seguros no está. Ahora, esa es tarea para los periodistas. Vayan a averiguar si los militares y los policías en el Instituto de Previsión Militar ya invirtieron. Nosotros tenemos entendido que ya invirtieron en Palmerola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Fíjese bien, otro tema de inversiones. El IPM tiene su propia financiera. Le presta a cualquiera, le vende carros a cualquiera, le agarra carros fiados a cualquiera. Ellos están generando negocios ahí. Al IPREMA no lo dejan. El IPM es dueño de un cementerio y ahí pueden enterrar a cualquiera, no necesariamente tiene que venir de las barracas. Ese es un negocio. Cuéntenos de esos obstáculos que tiene el IMPREMA para desarrollar libremente estas inversiones, como dice usted, seguras, rentables, con garantía de retorno, y que no tenga esos obstáculos. Se quejan de la Comisión de Bancas y Seguros. ¿Qué es lo que pretenden ustedes o qué propuestas han hecho? Yo sé que incluso han dialogado con la Comisión de Transición, piden tener una nueva ley de IMPREMA o reformar esta ley de IMPREMA. ¿Qué quieren? ¿Que ya la Comisión Nacional de Bancas y Seguros no supervise al IMPREMA o que existan más libertades? Bueno, nosotros hemos planteado algo de entrada, Ramón. Nosotros hemos dicho, mire, usted no puede poner a competir a institutos de previsión que tienen razón social con la banca. Entonces a nosotros nos parece que la Comisión Nacional de Bancas y Seguros está bien, que regule los bancos y los seguros. Mire, ahí está la Consucop, que es la que regula el sistema cooperativista. Debe existir, desde nuestro punto de vista como organizaciones magisteriales, una comisión nacional que regule los institutos de pensiones. ¿Cuál es el problema, Ramón? Que nos están poniendo a competir con los bancos, pero a nosotros nos tienen amarrados. Eso es como que usted quiera correr una maratón, pero a usted le amarran un pie a un brazo, y los otros que van compitiendo, compiten libremente. Es más, algunos se suben en bicicleta o en patineta. Esa es la realidad objetiva. Los institutos de previsión deben de diversificar sus inversiones. Eso está comprobado no solamente aquí en Honduras, eso está comprobado en el mundo. Las relaciones entre miembros activos en el IMPREMA y los que ya están jubilados y pensionados, cada año que pasa se van reduciendo. Y eso va a seguir ocurriendo. Y hay algunos que dan alternativas como, bueno, entonces abramos más plazas, contratemos más profesores. Sí, está bien, eso es un paliativo. Pero dentro de 30 años, esas nuevas plazas las vamos a tener que jubilar también. Entonces, ¿cuál es la única alternativa que tienen los institutos de previsión? Diversificar las inversiones. Es por eso que nuestros institutos prestan, porque ese es un negocio. Pero perfectamente se pueden diversificar las inversiones a otras cosas, como lo que les decía, tener un banco, tener una concesionaria de vehículos, por ejemplo. ¿Por qué el IMPREMA no puede, un profesor que quiera sacar un vehículo usado nuevo, puede tramitar su préstamo con el IMPREMA a intereses más razonables que en la banca? Por supuesto que lo podríamos hacer. ¿Por qué el IMPREMA no puede tener? Vaya, les voy a dar un ejemplo clarísimo. Hay una propiedad que es la propiedad más cara en el territorio continental de Honduras. Se llama Rubén Antunes. Si quieren, búsquenla ahí en el Google Earth. Es una propiedad que está entre el Boulevard Suyapa, Tres Caminos, y allá donde vive el innombrable, ahí hay un helipuerto. Y la parte de atrás donde era Planeta Zipango, que ahora es la iglesia CCI, si no me equivoco. Esa propiedad hoy por hoy es la propiedad más cara de Honduras en tierra firme. Vale más de 1.000 millones de lempiras.
y a cada rato aparecen nuevos dueños y el INPREMA, y realmente uno de los aspectos donde está el mayor saqueo del INPREMA es en el drenaje que se hace a través de los abogados. Vienen los abogados, ponen demandas, se ponen de acuerdo con alguien, el INPREMA pierde las demandas y paga la demanda al que demandó y le paga también los honorarios a los abogados. Muéranse de la risa. Ahí hay contratos de abogados que si pierden el caso ganan lo mismo que si lo ganan. O sea, una cosa absurda. Entonces, por ejemplo, ahí en Rubén Antunes, si yo fuese autoridad en el INPREMA, yo lo que haría ahí es que construiría el centro financiero del país y alquilaría, haría edificios ahí. Perfectamente pudieron haber hecho, ahí sí pudo haber quedado el centro cívico, porque podría tener salida al anillo periférico, al Boulevard Suyapa, al Boulevard de la Kennedy, que es el que está en el redondel del INPREMA, etcétera, etcétera. Ahí se puede hacer perfectamente el centro financiero del país, se pueden construir edificios corporativos. Los profesores ya hoy, Ramón, don Carlos, no tenemos capacidad de comprar una tierra ahí en Rubén Antunes, porque la propiedad es carísima. ¿Qué es lo único que podríamos hacer? Hacer edificios de alquiler, por ejemplo, y eso podría ser una entrada para el INPREMA. Le doy otro ejemplo. Nosotros hemos venido peleando por el tema de los proyectos habitacionales, se han negado. Hay una propiedad que queda atrás de donde era la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, hay un rótulo propiedad del INPREMA, y así usted puede encontrar en todo el país cualquier cantidad de propiedades del INPREMA que están ociosas. Está al otro lado la Víctor Eferdón, que es del INPREMA, la construyó el INPREMA. A un lado queda todavía un predio del INPREMA que está sin construir, entre una iglesia y la Víctor Eferdón, y otro predio justo atrás de la Escuela Normal. Mira, una cosa que a nosotros nos da tristeza, en Choluteca hay casas hechas, y porque no se cambian las tasas de interés, los profesores no las compran. Había un pequeño proyecto habitacional en Trujillo, y quedó en el completo abandono. Hoy prácticamente hay que deshacer. Son pocas casas, si no me equivoco solamente son 10. Pero ¿cómo va a creer que si el instituto tiene propiedades? Hay un proyecto aquí por donde están los Cobras. Exacto, ahí hay otro. Bueno, aquí por el campo de Gigantes, por la Vía Olímpica, también hay otra propiedad. Entonces, lógicamente, ¿por qué se le da prioridad a estos temas y por qué no se le da prioridad a temas de inversión social, por ejemplo? Entonces, esas cosas nos deben de poner en perspectiva. Ese es el problema de fondo. ¿Cómo se resuelve ese problema de fondo? Esas restricciones de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros son terribles. Voy a dar otro ejemplo. Hay una ley que se llama Ley de Inclusión Financiera. La Ley de Inclusión Financiera obliga a los institutos de previsión a ponerle un techo a lo que prestan. Por ejemplo, el presupuesto del INPREMA para el año 2020 eran 5.000 millones de lempiras. Resulta que el INPREMA a través de sí solo podía ejecutar 3.300 millones y los 1.700 millones restantes había que ponerlos en la banca. Así de absurda es esa ley. Entonces, nosotros necesitamos hacer una nueva ley del INPREMA. Y por eso habíamos llevado una iniciativa ciudadana al Congreso. Tenía 5 elementos. Primero, acabar con la burocracia de 3 directores especialistas para tener un solo director y un subdirector. Nada más. Número 2, reducir la edad de jubilación, pasarla de 65 años a 55, son 5 años más de la ley anterior que teníamos, respetándole el derecho a los profesores que fueron contratados por la Secretaría de Educación con el condicionante de jubilarse a los 50 años de edad, porque los derechos no se pueden disminuir ni... Claro. Tercero, permitir diversificar sus inversiones en inversiones seguras, ¿sí? Cuarto, el pago en vida de las 60 rentas a los compañeros jubilados y pensionados. Ahí hay otra campaña de prestigio en mi contra, decirle a nuestros compañeros jubilados y pensionados que el creador o los creadores de ese proyecto de ley es el compañero Edgardo Casaña, el compañero Luis Ramírez, presidente del COPRUM, y este es su servidor Daniel Esponda, en una plática en un restaurante, y esta fue la discusión más o menos, Ramón. Me dijo Edgardo, compa, ya va a terminar el año legislativo, ¿qué hacemos? Fíjese, le digo que hay un artículo en el INPREMA que me parece que es injusto, le digo. Mi mamá nos educó a los 3 hijos que tiene prácticamente sola, después de morir, después de educarnos, de darnos toda la vida de esfuerzo, después de muerta nos van a pagar 60 salarios a nosotros. ¿Y qué cree usted que debería hacer? Para mí, que hayan 3 opciones, que si quiere se los deje a los beneficiarios, si quiere le deja una parte a sus beneficiarios y otra parte la cobre en vida, poniendo una penalización, o que los cobre todo en vida poniendo una penalización. Hicimos el decreto, Edgardo lo llevó al Congreso, lo engavetaron y Mario Pérez se lo copió mal. Ahora vienen a decir los que andan haciendo la campaña en contra del COPRUM y de nosotros que
Nosotros estamos en contra de eso cuando nosotros fuimos los proponentes del decreto. Entonces, ahí hay otro elemento. Y el último elemento de la iniciativa ciudadana, el quinto, era un reajuste salarial de 20 lempiras con 86 centavos al valor de la hora clase, que iban a representar unos 3.000 lempiras al sueldo base. Eso permitía también que le entraran más recursos al instituto. Hoy el magisterio debe saber que gracias al Partido Nacional, que no quiso debatir la ley de iniciativa, la propuesta de iniciativa ciudadana nuestra, porque la ley manda que nos convocan y discutimos en el pleno y explicamos, dieron el dictamen negativo sin llevar a ningún tipo de discusión, y que gracias al Partido Nacional de Honduras el magisterio se quedó fuera del presupuesto general de la República para el año 2022. Significa, hasta lo que ha explicado... Disculpe, Carlos, le cuento que ya está don Edwin Hernández también, presidente del Colpe. Queda en la palestra de que el IMPREMA, además de las 3 áreas que ha mencionado, no tiene inversiones en otros rubros. Prácticamente no, lo único que tenemos es eso, es los préstamos que tenemos a los profesores, esos depósitos absurdos a intereses del 2% en la banca privada. Son depósitos, no es inversión. Sí, son depósitos. No pueden tener el dinero pero la Comisión de Banca y Seguro los califica como inversiones, porque como hay un porcentaje ahí que retorna. Miren, les voy a decir una cosa absurda, aunque ustedes no lo crean. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros con el Banco Central le prohíben al IMPREMA comprar divisas, es decir, comprar dólares. El IMPREMA no puede tener en sus reservas cuentas en dólares. Sí, no puede. Y esas inversiones que conocemos, sí, como la del Centro Cívico de 20 millones de dólares, ¿qué garantía de retorno le han dado al IMPREMA? Esa pregunta se la dejamos y le damos la bienvenida al profesor Edwin Hernández, presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras. Un placer saludarlo, maestro, bienvenido. Igual, mucho gusto a todos ahí en cabina. Pues estamos ahorita en el IMPREMA, en el desarrollo de una asamblea, en vista de que estamos tomando la decisión de si entregamos o no entregamos las instalaciones del IMPREMA, producto del comunicado que ya hicieron público las autoridades del IMPREMA en relación a la continuación o no del proyecto sobre inversión en Palmerola. Entonces, ahorita estamos en el proceso asambleario, pero nosotros creemos que, según hemos escuchado a los compañeros de la base del magisterio, la opción va a ser hacer una entrega de las instalaciones del IMPREMA, nombrar una comisión de supervisión para que acompañe a los administradores del IMPREMA durante estos últimos 10 días para supervisar precisamente de que esta pausa que está dando para tomar la decisión del IMPREMA sea respetada al interior de la institución. Entonces, probablemente hoy, a partir de las 6 de la tarde, tenemos una conferencia de prensa a las 6:30 de la tarde para hacer pública la decisión que vamos a tomar y el compromiso de las autoridades del IMPREMA que vendrán a recibirnos a partir de las 6 de la tarde. Es más, quedan invitados desde ya los medios de comunicación para incorporarse a esta decisión que tomaremos aquí en la Asamblea del IMPREMA. Así es, profesor. Y le consultaba, ya que estamos hablando de la situación actual del Instituto de Prevención del Magisterio, esas inversiones que se han realizado, ya nos dijo de manera clara Daniel Esponda que sí, o sea, se está a favor de las inversiones, pero que sean seguras, que sean rentables y que tengan esa garantía de retorno. Y le ponía de ejemplo la inversión del Centro Cívico Gubernamental. ¿Ha tenido una garantía de retorno esa inversión específica para el IMPREMA, profesor? En los informes aparece que sí, ¿verdad? En los informes aparece que sí. Y el problema es la tasa de retorno. El problema es los tiempos que se han dado. Pero sobre todo en relación a las nuevas inversiones del IMPREMA, queremos recordar que el IMPREMA tiene un mercado cautivo, ¿eh? Con que nos den la libertad de sacar a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el IMPREMA se lindura con sus mismos afiliados. Mire, tenemos aproximadamente 10 años de que no hay préstamos hipotecarios en el IMPREMA por una sencilla razón, porque no nos alcanza el dinero que nos autoriza la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Mire, si abrimos las puertas para créditos hipotecarios abiertos
según la capacidad del compañero. Yo creo que, si bien es cierto, podríamos hacer inversión externa, pero primero cumpliríamos con las demandas de nuestro mercado, que son los afiliados al INPREMA. Correcto. Así es. Permítanos, maestro Edwin Hernández, profesor Daniel Esponda, hacer una breve pausa. Regresamos en breve recordándole a la población que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación. Infórmese de manera práctica en las distintas redes sociales, búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn. El mundo se renueva, los medios digitales son el futuro y nosotros lo sabemos. Somos un diario digital de trayectoria, con mentalidad moderna e imparcial. Nuestro objetivo es llevarte las noticias de manera veraz, segura e inmediata. Con elpulso.hn puedes disfrutar de la comodidad de actualizarte con la información más importante del momento en un solo sitio. El Pulso HN, periodismo investigativo que marca el futuro. El Instituto Gustavo Adolfo Alvarado pone a su alcance las colegiaturas. Educación básica de 7º a 9º grado, 700 lempiras. Bachillerato, Ciencias y Humanidades, 800 lempiras. Informática, de 1 a 3er nivel, 800 lempiras. Contaduría y Finanzas, de 1 a 3er nivel, 800 lempiras. Ciencias y Humanidades, acelerado, en un año, 700 lempiras. Ubicado en el barrio abajo de Tegucigalpa, al costado norte de la cooperativa de el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado. Qué bien. ¿Jornadas? Hay jornadas en los 3, no solo hay diurna. Solo hay yo. Jornada diurna. Y el bachillerato acelerado es los fines de semana, por el costo de 700 lempiras. Es para las personas que no han terminado pues su carrera que conocemos como secundaria. Bachillerato por madurez, ¿verdad? Que termine en un año. Sí, termina en un año. 700 lempiras mensuales. Va sábado y domingo. Qué bien. Y hablando de ese tema, mire, es importante ya a estas alturas, estamos a 16 días que asuma un nuevo gobierno. Le pregunto al profesor Edwin Hernández y al profesor Daniel Esponda, ¿cuáles son los retos que tendrá el nuevo gobierno en materia de educación? Pero sobre todo, ustedes como sector magisterial, que han propuesto en esas reuniones que han tenido, en esas comisiones de transición. Hay una esperanza de todos los hondureños en varios temas y en educación también, pero son grandes los retos. Iniciando, y le pregunto al profesor Edwin Hernández, iniciando por el INPREMA, ya que estamos hablando de ello, y después pasamos a hablar de los retos en materia educativa para todos los sectores, para el sector magisterial, para el sector de los estudiantes, para el sector de los padres de familia. Los retos del nuevo gobierno para el INPREMA, así de manera puntual, profesor Hernández. No solo para el INPREMA, sino que para todo el sector educativo en general, porque sí, no podríamos aislar una cosa de la otra. En primer lugar, claro, crear una ley marco de educación. Esta ley marco de educación, que saque lo poquito que tiene de positivo la ley fundamental de educación, retomar los retos del estatuto del docente y de ahí construir la ley fundamental de educación. Trabajar en una currícula adecuada para la realidad del país, trabajar en un proceso acelerado de educación continua para los compañeros que no pudieron ingresar al sistema educativo por décadas, estamos hablando del analfabetismo, y por el otro lado, entonces, generar las condiciones para que se reconstruya el andamiaje escolar. En el caso del INPREMA es, en primer lugar, ya lo dijo Daniel, que se nos devuelva a los profesores el derecho que tenemos por haber sido inscritos con la ley vieja. No se nos pueden cercenar ese derecho. Y ese será el primer reto en materia de jubilación que tiene el nuevo gobierno, ¿verdad? Restituirnos los derechos. Y restituirnos los derechos no en el INPREMA, sino que en todas las cosas que se nos han violado en los 12 años. Por el otro lado, que se empiece inmediatamente la toma de posesión de la compañera Xiomara Castro Sarmiento, el periodo de vacunación, ya que el actual gobierno no quiere cumplir con su obligación
que lo haga el gobierno, pero es así rápido, a partir del 28, poner todo el servicio de salud que hay en el país, y cuando hablo de servicio, no hablo de servicio como la venta de servicios, sino que del servicio que hemos venido utilizando durante años, que es los centros de salud y todo, porque si respetamos la estructura de la salud en el país, entonces en esa medida nos vamos a dar cuenta que es más fácil la vacunación para todos los sectores. Y esa sería una condición sine qua non. Y de ahí pasamos a los otros periodos, el periodo de reconstrucción del andamiaje escolar, la instrucción con relación a la matrícula gratis. Daniel le dice un nombre bonito a lo que antes era la merienda escolar, y todas las situaciones que facilitan el proceso educativo. Daniel Esponda, cuéntenos. Y hablemos de los primeros días, porque Xiomara asume en una situación difícil. 5 días después de que asume, empiezan las clases, y además el tema del mobiliario, sí, el tema de la infraestructura, ¿en qué situaciones se debe encontrar? O sea, yo no sé si este gobierno ha trabajado en estos últimos días en eso, en readecuar los centros que tienen 2 años de estar votados. Tienen 12 años, creo yo, de no trabajar mucho. Claro. Le acabo de mandar a usted y a su equipo de producción una presentación para que miremos la propuesta que nosotros hemos construido en el tema educativo. Sí. Hay una necesidad imperante de retornar a los centros educativos. Perdón. La población debe comprender que el milagro educativo, don Carlos, ocurre ahí en el centro educativo, en el salón de clase, en esa relación estrecha entre el profesor y la profesora y los niños y las niñas, donde la maestra toma la manita de nuestros niños, de nuestras niñas, para enseñarles los primeros trazos de caligrafía y cómo suenan las letras individualmente y también en conjunto en las palabras ya. La máxima debe ser abrir las escuelas para no volverlas a cerrar. Nosotros tenemos ahí, como pueden ver en pantalla, los televidentes que nos acompañan, 5 ejes fundamentales, tal vez nos quitan el sentido para que los podamos leer, 6 ejes fundamentales para la apertura o para estos primeros 100 días, y que lógicamente de ahí se debe desprender el plan de gobierno. Previo a que exponga, le consulto, ¿eso es concertado con organizaciones magisteriales? Sí, esto lo trabajamos 4 de las 6 organizaciones magisteriales y ahí hicimos una presentación. Lo primero es el tema de la vacunación. Luego del inicio de la vacunación, del tema de la vacunación, es el inicio del año lectivo con diagnóstico de todos los procesos, las estrategias para iniciar el año escolar. Nosotros vamos a ser muy consecuentes con lo que hemos venido diciendo desde el 14 de marzo del año 2020. Para volver a los centros educativos, vamos a volver de manera escalonada. Necesitamos tener mejoría en la infraestructura hidrosanitaria, es decir, al tener al menos agua potable y jabón, y tener un protocolo de bioseguridad y también la vacunación. El tercer elemento son los programas sociales, es decir, la creación y desarrollo de programas que nos permitan favorecer la permanencia y el apoyo y la mejora de las condiciones socioeconómicas de los niños y de las niñas. Yo doy siempre este ejemplo, Ramón. En el Técnico Honduras, donde yo laboro, tenemos un comedor estudiantil que es sostenido económicamente con los aportes de los profesores y las profesoras. Y yo he escuchado historias ahí dolorosas de estudiantes nuestros que nos dicen que la única comida que tienen garantizada en el día es la que van a tomar al comedor estudiantil del Técnico Honduras. Es una realidad objetiva del país. La desnutrición en nuestro territorio nacional anda alrededor del 36%. Agudo, y tenemos algunos territorios que llega casi al 50 y pico %, es decir, la desnutrición aguda. El hambre en Honduras es realmente un problema. Lo cuarto es una campaña de comunicación masiva para 3 cosas fundamentales. Primero, que se vayan a matricular los estudiantes que han venido matriculados. Segundo, ir en búsqueda de los que se han matriculado y han salido del sistema, lo que conocemos generalmente como deserción, pero también ir en búsqueda de los que nunca se han matriculado. Fíjense que en el gobierno del presidente Zelaya, año 2008, se declaró Honduras territorio libre de analfabetismo. Y el gobierno de Juan Orlando Hernández va a entregar en 17% de analfabetismo al país, es decir, una cosa terrible. El quinto elemento es el diálogo, instalar un mecanismo de diálogo permanente entre el gobierno y la representación de las 6 organizaciones magisteriales, así como la permanente consulta y diálogo con los diferentes sectores. Este país necesita muchísimo diálogo. Ya hemos podido ver en las redes sociales el nivel de intolerancia que tiene nuestra población, y sobre todo los espacios democráticos tan cerrados necesitamos fomentar eso. Y el aspecto número 6, que para mi gusto es uno de los más importantes en esta coyuntura de pandemia, que ya lo debemos de haber tenido desde hace mucho tiempo, es la creación de la República Digital.
¿Qué quiere decir la creación de la República Digital? Miren, nosotros los profesores hacemos montañas de papelería que las apilamos en los centros educativos, en las direcciones municipales, distritales y departamentales de educación. Montañas de papeles que nadie lee. Como el tema de la matrícula, por ejemplo. ¿Qué proponemos en la República Digital? Si viene Ramón Ochoa y ya tiene su nuevo documento de identidad, tiene un código QR, tenemos una aplicación de la Secretaría de Educación, el director con su teléfono inteligente le escanea, ahí le dice Ramón Ochoa, su hija Julana de tal o Julano de tal, ya lo matriculó en el grado que corresponde, usted tiene un usuario de padre de familia y su niña o su niño tiene también un usuario de estudiante y nosotros los profesores tenemos salas de clases virtuales. Eso debe ser gratis. En el Uruguay, todo el sistema de la Secretaría de Educación, usted puede entrar a navegar, a bajar libros, contenidos, interactuar con sus profesores sin necesidad de pagar recargas, lo único que tiene que estar es en una red. Miremos la siguiente presentación, que ahí es donde explicamos cómo lo hacemos, que son 4 fases fundamentales. Estas 4 fases las tenemos que hacer de entrada. ¿Por qué de entrada? Porque hay cosas que no tenemos claras. Cuando me refiero a que no tenemos cosas claras son como las siguientes. Por ejemplo, en la primera fase se presenta el personal administrativo y docente para realizar el proceso de matrícula, diagnóstico de las condiciones de la infraestructura y el proceso de matrícula. ¿Por qué necesitamos hacer un diagnóstico y limpieza? Porque la mayor parte de los centros educativos en el país ya están en el abandono. Hacemos levantamiento de estadísticas. La vacunación en el país ha sido desordenada. Usted y yo, que tenemos casi la misma edad, sabemos que lo que fuimos estudiantes en los 90s, allá no le andaban preguntando a la mamá o al papá si querían que nos vacunaran. Allá llegaba la Secretaría de Salud, nos pelaban el hombro izquierdo y pam, las vacunas. Sí. Necesitamos saber, por ejemplo, vuelvo al técnico Honduras, ¿cuántos profesores están vacunados? Sabemos que de 5 a 11 años de edad no hay ninguno vacunado y tenemos que saber cuántos están vacunados de 12 a 17. Los centros educativos que tengan las condiciones, que tengan al personal vacunado, entonces retornarán. ¿Qué es la fase 2? Una jornada de capacitación y reparación de los planteles escolares. Aquellos planteles que requieran reparaciones mayores continuarán en la modalidad en línea. Es decir, si en un centro educativo lo que hace falta, don Carlos, es la llave de un lavamanos, la bomba de un servicio sanitario, un llavín, se hacen las reparaciones menores y volvemos a clase. ¿Qué planteamos nosotros en la tercera fase? Bueno, previa inspección y autorización de SINAGER, se abren los centros educativos, se reanudan en condiciones mínimas para operar y se realiza la adecuación de horarios y planes de reforzamiento. ¿Qué es el plan de reforzamiento? En realidad es un plan remedial. Si Ramón Ochoa está en 4º grado, viene la profesora, le hace un diagnóstico y dicen, bueno, del 100% de las competencias que necesita en 3er grado, Ramón solo tiene el 50%, a Ramón le hacen después de esa evaluación, un plan remedial donde le puedan usted desarrollar todas las habilidades que necesita para pasar al siguiente nivel lectivo. Y la cuarta fase son los 3 mecanismos mediante los cuales vamos a garantizar el derecho a la educación, que inician clases presenciales en las modalidades presenciales donde se pueda, municipios donde prácticamente no hay contagios, donde todo el mundo está vacunado, comienza presencial, semipresencial y escalonado. Vamos a abrir el sistema de los grados superiores a los inferiores, donde no se puede, por ejemplo, hay escuelas en el norte del país que desaparecieron después de los 2 huracanes, inevitablemente van a seguir en línea, y la tercera modalidad es mixto, que es entre lo presencial y lo virtual. Les consulto a los 2 docentes, Edwin Hernández, pedagogo. Bien bella la voz. Profesor, ¿conocen de la presidente Xiomara Castro ese equipo que está organizando ese trabajo para que, si no el primero, por lo menos el 5 de febrero haya ya respuesta a estos 4 lineamientos que han presentado? ¿Quiénes integran ese gabinete en la sombra, para darle a un nombre, de la Secretaría de Educación y que está haciendo el traspaso del gobierno actual? Mire, si a mí me pregunta, yo desconozco esa situación, no hemos sido informados inclusive si hay algún equipo de trabajo en ese sentido. Lo que sí nosotros garantizamos es que ya presentamos nuestro proyecto educativo de los primeros 100 días, que es el que está presentando el compañero Daniel con todo el profesionalismo posible, y nosotros no sabemos, lo que sí entendimos fue que al reunirnos con el secretario general nos planteó que era una excelente propuesta y que iba a ser muy tomada en cuenta por las autoridades. Por ahí, entonces, al decirnos que se respetaría un poco
el planteamiento de los 100 días nuestros, entonces estamos entendidos que la primera etapa de vacunación va a ser una condición sine qua non, ¿verdad? Y que lastimosamente nosotros esperábamos que en este día iniciara ese proceso, pero no fue posible. Entonces vamos a creer que este gobierno se va a ir al final cumpliendo con la meta, porque si empezaba la vacunación de los hipotes de 5 años en adelante, existía muy grande la posibilidad de comenzar el proceso de escolar, ya sea presencial o semipresencial, a partir del 15 de febrero, que es que dice la ley. Pero vamos a confiar entonces que el gobierno de la compañera Xiomara, a partir del 28 de enero, hará una campaña fuerte de matrícula, una promoción fuerte para incentivar a los padres de familia, madres de familia, encargados, hipotas y hipotas, para que sea fructífica la matrícula. Debemos de regresar inmediatamente a los niños al aula de clase. Nosotros los maestros estamos listos. Profesor, ahí hay un problemita que le consulto, y no es problemita, yo creo que es problemón. Bueno, matriculamos, pero como dice el licenciado Esponda, el centro educativo desapareció por las tormentas tropicales. ¿Dónde vamos a albergar a estos niños? ¿Dónde vamos a hacer la matrícula? El espíritu guerrero del docente hondureño va a buscar alternativas en sus propias comunidades, en la casa vecina, en el patio vecino, en el mismo debajo del palo donde nos toca. Nosotros vamos a hacer el sacrificio por educar a los hipotes y las hipotas de la patria, porque muchos no se lo merecen y porque el gobierno suficientemente abandonado los ha tenido hasta la fecha. La estructura básica, como no le podemos decir a la compañera Xiomara que repare lo que no se ha podido reparar en 12 años, entonces nosotros, si esperáramos a que se arregle la infraestructura educativa, hay que recordar que el 92% de la infraestructura básica escolar está dañada. Entonces empezaríamos clases de aquí a 10 años, tal vez por cuestiones de presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a hacer nuestro sacrificio y donde nos toque vamos a dar las clases. Entonces ahí queda superado el escollo. Por eso, la única condición real que nos puede detener a nosotros de comparecer al hecho educativo presencial es la situación de las vacunas, que eso sí nos tiene bastante preocupados. Ahora, hay otro elemento. Mira, a mí me llama la atención esto que nos dijo Daniel Esponda, bien expuesto ese plan y muy completo, y me llama la atención lo del plan remedial, que lo entiendo yo como una nivelación, que eso lo necesitan todos, sobre todo aquellos que vienen de preescolar a primer grado, o los que estuvieron en primero y segundo grado estos 2 años, ocupan bastante esa retroalimentación para poder adaptarse. Pero hay un elemento también que no lo vi ahí y me preocupa, que es la situación mental, psicológica, la readaptación del niño después de estar encerrado 2 años sin convivir con sus compañeros. ¿Cómo va a regresar de forma presencial? No, hay que trabajar. Solo eso, sí. Y el que estaba en primer grado en el 2020, el de segundo grado en el 2020 y el de segundo grado no conocen el centro educativo. Correcto, no conocen. No sé si Daniel tiene ahí el plan alterno, Daniel, donde hablamos desde el plano psicológico. Sí, claro. Ajá. Es que tenemos una dimensión psicológica. Lo que pasa es que esa presentación es el resumen ejecutivo. Entonces, explíquenos esa dimensión psicológica, explíquenos así de manera puntual. En principio partamos de lo que tenemos en el sistema. Partamos por ahí. El niño va a tercer grado y no conoce el centro educativo. Eso no es un gran problema en realidad. Los niños no son asociales. Los niños, por la naturaleza humana, somos seres sociales. ¿Quién no ha visto a un niño cuando lo llegan a dejar a kinder o a prepa llorar porque su mamá lo deja? Eso es normal. La diferencia aquí, tenemos 2 problemas y esos sí son graves. Los niños que llegaron a primer o que estaban en primer grado en el año 2019, que iban a segundo por desuso, posiblemente ya se les olvidó leer y escribir. Sí. Lo mismo le pasó a los que estaban en primero en el 2020 y sucesivamente. Ahí el plan remedial. O sea que estamos hablando ya de 4º grado y el tercer grado. Pero miren, ojo. Recuerden que nosotros tenemos hipotes universitarios que no pueden leer de corrido. Recuerden que nuestro sistema educativo ha venido siendo desmontado. Sí. Y se los digo yo con autoridad porque yo he dado clases en la universidad pedagógica. Hay deficiencias en nuestro sistema. Un sistema educativo que no le entrega libros a sus niños. Un sistema educativo donde nunca han habido psicólogos en los centros educativos. Miren, hay un montón de cosas por hacer, Ramón. Y yo les voy a decir una cosa muy clara. No sabemos hoy quién va a ser el ministro o la ministra. Esa es la pregunta. Pero no va a poder solo. No el ministro o la ministra, pero por lo menos un gabinete. Sí, pero una comisión. Lo que quiero decir esto es, no va a poder sola.
Si queremos realmente reconstruir el sistema educativo, necesitamos ayuda de Ramón, de Carlos, del pulpero, de la señora que vende en el mercado, de las madres y padres de familia, de los empresarios, del máximo esfuerzo de los profesores. Es decir, necesitamos volcarnos al sistema educativo por una cosa que es supremamente preocupante, que era la segunda. En década y media, Ramón, este país va a tener el porcentaje más grande de toda su historia de personas en edad económicamente activa. Es decir, vamos a tener un ejército gigantesco de personas que tienen músculo para trabajar. Pero si no la formamos, si no es capaz de comprender su entorno, si no tiene técnica y sobre todo los valores inculcados que necesitamos del hondureño y la hondureña de hoy, este país va a un agujero terrible. Es por eso que necesitamos dar un golpe fuerte de timón. Y aquí necesitamos las voluntades y los esfuerzos de todos. Eso es lo que hay que reconocer. Y el dinero que está presupuestado para este año y para el siguiente no va a ser suficiente. Necesitamos hacer esfuerzos extraordinarios. Pongan los ojos en los cubanos. Posiblemente la infraestructura cubana ha estado igual o peor que la nuestra. ¿Cuál es la diferencia? Profesores de primer nivel, sistema de primer nivel, libros de texto permanente y los materiales. Los cubanos invierten más del 12% de su Producto Interno Bruto en educación. En Honduras invierte menos del 4%. Y doy un ejemplo sencillo. Si usted agarra todo el presupuesto de la Secretaría de Educación y lo divide entre la cantidad de educandos, nuestra Secretaría de Educación no invierte ni $600 anuales por estudiante. Y si usted agarra en promedio las universidades, las escuelas bilingües promedio, esos padres de familia andan pagando alrededor de $5,000 a $6,000 anuales por sus hijos. Es decir, esa es la inversión. Que educación pública de Honduras no invierte ni siquiera la sexta parte de lo que invierte en el sector privado. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Invertir en educación, que esa inversión no se la roben y que sea muy bien invertida para tener buenos resultados. Lo vamos a interrumpir para darle un minuto al profesor Edwin Hernández del Colegio de Pedagogos para despedirse. Profesor, su mensaje. No, el compromiso del sector docente para con la matria y con la patria, y nuestro compromiso de colaborar con la compañera Xiomara en la construcción de un verdadero proceso educativo que pueda de una u otra forma satisfacer las necesidades dormidas por largo tiempo en la educación. Así que nosotros esperamos que el nuevo gobierno tome en cuenta las recomendaciones que salen desde el magisterio, desde los que sabemos del hecho educativo, para hacer puestas en práctica y desarrollemos el proceso educativo de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias a usted, y yo creo que no vaya a dejar el impremo. No, ahorita lo está definiendo la asamblea. Gracias, pero profesor. sí, el triunfo ya es evidente, ya se suspendió cualquier tipo de trámite en relación a Palmerola. Saludos, profesor Edwin Hernández, muchas gracias, presidente del Colegio de Pedagogos. Un abrazo. Saludos. Y me despido con ustedes. Yo también le consulto, y usted conoce si hay alguna comisión que esté trabajando en educación, en el traspaso de mando de la Secretaría, o sea, de la parte gubernamental en funciones, con lo que se conoce como comisiones en la sombra, gabinetes en la sombra. Hoy he conversado con un compañero y tengo entendido que sí, que el día jueves, al parecer, hay una reunión ya con una comisión de transición. Miren, directamente educativa. Sí, como esto pareciera típico, porque ya no nos acordamos después de una dictadura de 12 años cómo son las transiciones, ¿cierto? Pero nunca el titular de la cartera se va a hacer la transición. Generalmente es un equipo a la sombra, o un equipo ad hoc, que es el que va y hace la transición, y después llega el secretario. Miren, debemos de partir de una cosa. En la oposición política, tanto en Libre como el PSH, están las mentes más brillantes de este país. Así de sencillo. Hay muchas personas. La crema innata de la intelectualidad y de los artistas más importantes de este país se hicieron gobierno. Y yo tengo muchísima confianza que el trabajo que se va a hacer en las diferentes carteras va a ser muy bueno. Hay muchas personas con capacidad, Daniel, y por eso, y me despido con esto, en menos de un minuto. Por eso es necesario hablar de una reestructuración del sistema educativo, pero que tengamos resultados, como dice usted. Yo sé que usted es un hombre que tiene una visión a futuro. Resultados a 10, 20, 30, y por qué no hablar de resultados a 50 o 100 años. En este primer año hay que dar resultados. No vamos a poder reconstruir toda la infraestructura educativa, pero hay que reconstruir una buena parte. Tenemos casi 1 millón de niños excluidos del sistema, tenemos que irlos a buscar y traerlos al sistema. Merienda escolar debe de haber. Esfuerzo tenemos que hacer. Yo soñaría que dentro de 6 años esos resultados sean palpables. Que digamos, estos niños que olvidaron leer y escribir por la pandemia,
estén entrando al siguiente nivel, a séptimo, al colegio, que ya tengamos toda una lógica de educación para el empleo. La reforma educativa pasa porque el sistema educativo se convierte en una estrategia para la eliminación de la pobreza y construyamos de ahí el crecimiento económico. Si nuestro sistema educativo no nos sirve para eso, no funciona para eso, vamos a seguir en pobreza. Y yo espero que dentro de 10 años hablemos aquí de riqueza y no de pobreza. Gracias, profesor. Le recordamos que el Instituto Gustavo Adolfo Alvarado le ofrece sus servicios académicos de educación básica de 7º a 9º grado por 700 lempiras, bachilleratos en ciencias y humanidades de 1º a 3º, o sea, los 3 niveles, a un costo de 800 lempiras, informática 800 lempiras, contaduría y finanzas 800 lempiras. También le ofreces su bachillerato en ciencias y humanidades acelerado en un año a 700 lempiras. Buenas tardes. Saludos a mi amigo Ronald, allá en Ronald López, hasta yo no sé si está en los Estados Unidos o en San Ignacio, lo viajando. San Ignacio. San Ignacio, ¿ah? Morazán. Sí, saludos, profesor, saludos pueblo hondureño, gracias, buenas tardes. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.